días. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Quisiera saber si está simétrico. A ver, exacto. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor Franklin Mendoza, médico de cuidados intensivos. Vamos a desarrollar la tercera clase que concierne a quemaduras. ¿Ok? Bien. Bueno, hay que recordar la anatomía de la piel. La piel contiene diferentes capas, desde la más superficial hasta la más profunda, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. La quemadura puede comprometer a la capa superficial, epidermis, o a la capa dérmica en el estrato superior y en el estrato inferior, ¿no? Ya sea la parte reticular o papilar. Y la profunda tiene que ver con el tejido celular subcutáneo. Observen ustedes el folículo piloso, ¿no? Los vasos sanguíneos, los nervios. Quiere decir que estos componentes van a estar presentes en la estructura de la piel y probablemente a medida, por ejemplo en los nervios, a medida que la quemadura es más superficial, hay mayor cantidad de nervios. Por tanto, va a haber mayor dolor. Una quemadura de segundo grado, primer grado, segundo grado, va a ser de mayor intensidad que una quemadura de tercer grado. ¿Okay? Por la cantidad de distribución de las terminales nerviosas. Bueno, hay que hacer una evaluación completa del paciente que tiene quemaduras, viendo el tiempo de la lesión, qué agente produjo la lesión, los hechos donde se desarrolló esta quemadura, y también hay que considerar cuánto se ha quemado el paciente. Con eso estamos en la regla de los 9. Y tercero, la profundidad, si es una quemadura de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Bien, tenemos aquí un gráfico en el cual consideramos sobre todo en las quemaduras que generan una pérdida importante de agua corporal. La quemadura de primer grado no genera pérdida de líquido. Simplemente afecta al estrato superficial, en este caso a la epidermis. Pero la quemadura de segundo grado y la de tercer grado son las que generan pérdida de agua. Por tanto, en el cálculo de la necesidad de agua, consideramos la quemadura de segundo y tercer grado. ¿Por qué les digo esto? Porque en el choque hipovolémico, la principal causa es la pérdida de agua. Observen, la quemadura produce un aumento de la permeabilidad, lo cual genera vasodilatación, hay fuga de agua al intersticial y eso produce un edema. Por otro lado, la pérdida de barrera cutánea hace que el agua se pierda por evaporación en mayor intensidad y esto genera mayor estado de shock hipovolémico. Por tanto, tenemos que una quemadura puede producir un estado de shock. Y esta es la principal razón por la cual damos fluidoterapia enérgica a los pacientes con quemaduras. Bien, criterios de gravedad y clasificación. Hay quemaduras como el quemado crítico y el quemado leve. El quemado crítico por encima de 15%, hay otras referencias que dicen 20%, ¿no?, de superficie corporal. El quemado grave se llama gran quemado, es el que presenta superficie corporal superior a 15%, y el quemado leve menor. Áreas especiales que consideramos dentro de la necesidad de un monitoreo estricto: la cara, el cuello, ¿no?, manos, genitales, pliegues flexoextensores, por ejemplo. Cuando un paciente es trasladado a una unidad de quemados: quemadura eléctrica, gran quemado, que son dérmico profundas y subdérmicas, ¿no?, es decir, de segundo y tercer grado. Sospecha de inhalación de humo cuando se produce insuficiencia respiratoria. Localización en áreas especiales, ¿no?, las que hemos mencionado, y alguna enfermedad asociada, por ejemplo, que sea un diabético, un hipertenso, un paciente coronario, un paciente
con problema respiratorio crónico, etc. La diuresis idónea. Teóricamente, cuando uno le pasa fluidoterapia a un paciente, recordarán que el medidor más importante es la diuresis, ¿no? El flujo urinario. El flujo urinario, que puede ser de 30 a 50 ml en paciente adulto, 15 a 25 ml en el paciente niño y 80 a 100 en un paciente quemado con o que ha producido una quemadura eléctrica. Bien. Esta es la clasificación, observen la clasificación de las quemaduras según su profundidad. A ver, analicemos el gráfico, ¿ok? Tenemos ahí la quemadura de primer grado, la epidérmica, ¿no? La quemadura de segundo grado, dérmico superficial, y la de segundo grado, dérmico profunda. Y la quemadura subdérmica, o también llamada de tercer grado. Microscópicamente se destruye la epidermis en el primer grado. Es eritematosa, ¿no? Un eritema. Recuerden que aquí no hay flictenas, no hay ampollas, no hay exudados, solamente es eritema difuso. Puede ser una parte de la estructura corporal, es muy dolorosa y espontáneamente de 4 o 5 días se renueva. ¿Por qué? Porque el tejido epidérmico tiene ese tiempo de renovación. Es decir, el estrato córneo se va renovando más o menos en 5, incluso hasta en una semana. Nuestra piel se renueva de una semana a otra gracias a un proceso en el cual las capas profundas logran obtener una capa superficial. Es muy dolorosa, ¿sí? Cuando uno sufre, por ejemplo, quemadura solar, ¿no? El dolor, por lo que hemos explicado, a mayor terminal nerviosa, mayor estrato superficial, produciría el dolor, que es la característica principal. En el segundo grado, la dérmico superficial, destrucción de la epidermis más la dermis superficial, y aquí sí hay flictenas o ampollas. En la parte superficial, cuando retiramos la base de la ampolla, es rojo brillante, exudado, y los folículos pilosebáceos están conservados. También es muy dolorosa y espontáneamente de 7 a 10 días no deja secuelas. La idea es que no se infecte, ¿ok? Si hay una flictena, dejar que la flictena evolucione, ¿ok? Tercero, dérmico profunda. Destrucción de la epidermis más la dermis. Esta es la que considera el estrato de epidermis más dermis completa. Hay flictenas, ¿no? O ampollas, y si retiramos esas flictenas, el color ya no es rojo brillante, ya es un color opaco, o blanco, o gris, hay menos exudado, y ya los folículos pilosos también están comprometidos. El dolor es bajo, porque por la quemadura se han comprometido terminales nerviosas en gran cantidad. Y el manejo es quirúrgico, y esta quemadura sí deja secuelas. Entonces aquí sí el paciente debe ir al hospital. Debe ir al hospital no solamente para su tratamiento, sino para un manejo que le va a tomar más tiempo. ¿Okay? Prácticamente van, de acuerdo al tipo de quemadura, van a hospitalizarse al tratamiento y eso demanda mayor estancia hospitalaria. Subdérmica, destruye todo el espesor de la piel, negruzca vasos trombosados, pérdida de sensibilidad, hay anestesia y el manejo es quirúrgico con secuelas importantes. Estas quemaduras incluso llegan hasta el hueso. ¿Ok? Y fue una pregunta de examen el término de trombosis. Hay trombosis en sus vasos, por eso que hay también disminución del flujo sanguíneo y por tanto gran compromiso de la circulación en esa zona. Ahí está, una quemadura de primer grado, ¿no? Quemadura solar, característico. Ahora que se viene el verano, ¿no? Eso es muy frecuente. Hay que tener mucho cuidado con los cambios de temperatura, sobre todo ambiental, y los rayos solares, ¿ok? Protegerse, utilizar protección solar cuando nos expongamos directamente. Bien, quemadura de segundo grado, flictenas,
¿no? Flictenas, ampollas, ¿no? Dérmico superficial, profunda. Quemadura de tercer grado. Aquí hay mayor compromiso. Incluso, miren, ha comprometido la dermis, la epidermis y también ha comprometido hasta la estructura ósea. Todo. Estos son de mal pronóstico. ¿Ok? Porque al haber necrosis, ya el manejo quirúrgico es más complejo. Las secuelas también. Bien. Vamos a clasificar ahora las quemaduras de acuerdo al agente que produce la quemadura. Son quemaduras térmicas, eléctricas, químicas o radiactivas. La térmica, lo más frecuente, líquidos calientes, la escaldadura, ¿no? Vamos a ver aquí una imagen de la escaldadura. Miren, acá está, ¿no? Observen cómo había un compromiso y esfacelación del tejido en la quemadura por líquido caliente. Es inmediata, ¿ok? Entonces, escaldadura, fuego directo, llama. Fuego directo, observen acá, quemadura por llama, ¿no? La coloración negruzca en la zona donde se ha generado la quemadura. Gases inflamados, congelación, ¿no? En el frío, la congelación. Gases inflamables, gas, por ejemplo, ¿no? En el frío, congelación. Miren, acá, ¿ven? Necrosis distal, ambos pies. ¿Cuál será el manejo en ese caso? El manejo es quirúrgico. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Ok? Esa es una necrosis fría, que en algunos casos hay manejo conservador. Es decir, esperar que eso, a través de un procedimiento médico o quirúrgico, se puede eliminar. Y tenemos quemaduras por productos químicos, ácidos, bases, gases, radiactividad, energía radiante del sol, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, isótopos radioactivos. Ahí están. Esta es una quemadura eléctrica. Miren. La quemadura eléctrica tiene alto riesgo de síndrome compartimental, alto riesgo de arritmia cardíaca. Puede producir la muerte incluso. Bien. Los criterios de gravedad ya le hemos indicado. El paciente gran quemado, quemado crítico, es el que va a la UCI, ¿no? Superior a 15% de la superficie corporal. Bien. Observemos ahí, ¿no? Clasificándolo, quemadura de primer grado, segundo grado, ¿no? Superficial, profundo, y aquí una quemadura ya, imagínense, hay tanta lesión, tanto compromiso, que hay incluso necrosis, esfacelación, ¿no? Compromiso óseo, tercer grado. Esta es una quemadura dérmico superficial de mano, miren, ¿observan? Se ha salido el tejido superficial y hay un compromiso de la capa superficial de la dermis. Quemadura dérmico superficial. Esta es una quemadura en la cual observamos una complicación de las quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado. Ustedes observan aquí el trayecto de este dedo, ¿no? El dedo gordo. ¿Ok? Este trayecto implica que han tenido que hacer una incisión para abrir el tejido quemado. ¿Por qué? Porque esta parte del tejido, esta parte ya está con hipoperfusión severa. Ustedes pueden ver, para las diferentes partes, los dos dedos, también hay compromiso de flujo, pero en este característicamente, en la evaluación, lo que han hecho es una escarotomía, es decir, han abierto la escara. Es un procedimiento, se llama escarotomía,
para reducir el riesgo de síndrome compartimental. ¿Ok? Hay un término que es escarectomía. La escarectomía es sacar la escara, sacar el tejido muerto. En este es escarotomía, es decir, abrir el tejido muerto o el tejido quemado. Bueno, cuando se hace manejo quirúrgico, usamos los injertos mallados. Esto lo hace ya el cirujano plástico, especialista en reconstrucción. Injertos mallados colocados en zonas del quemado. Observen ahí. Y esto ya entra en un proceso de rehabilitación. Observen esos gráficos. Se hacen curas quirúrgicas de las quemaduras e injertos de piel prendida. ¿Ok? Bien. En nuestro país, ¿cuántas unidades de quemados hay? Generalmente hay hospitales que tienen unidad de quemados, designados por el Ministerio de Salud o por E-Salud. Y en general, teóricamente, todo hospital tiene una unidad de cuidados intensivos donde puede atender un gran quemado, ¿no? El objetivo es que debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. No solamente el cirujano, la enfermera, el intensivista, el nutricionista, el psicólogo, porque imagínense un quemado, su vida va a cambiar. Es una persona que parte de su estructura ya no va a ser la misma. ¿Ok? No les estoy hablando de una pequeña cicatriz, estoy hablándoles de una zona comprometida que la podemos calcular. Entonces, imagínense comprometer el tórax, es un 9%. En la parte superior, en la parte inferior, tórax anterior, completo, abdomen, 9%. Cabeza, 9%. Cada miembro superior, 9%. Y si vemos la vista anterior o la vista posterior, es decir, por delante y por detrás, frente o posterior, es la mitad, 4.5%. Genitales, 1%. Miembros inferiores, 9% en la vista anterior y también 9% en la vista posterior. Cada miembro inferior en total es 18%. Cada miembro superior en total es 9%. ¿Ok? Y así vamos haciendo la sumatoria de la regla de los 9. Bien. Ahí está en una mayor especificación para una parte en específico. Por ejemplo, cabeza. En el miembro superior está brazo, antebrazo y mano. Mano 2%, antebrazo 3 y brazo 4. 1% para genitales, 9% para el muslo, la pierna 6% y el pie 3%. Tórax anterior total 18%. Tórax posterior total 18%. Pero ese tórax anterior es tóraco abdominal, es todo. Igual aquí, es torácico y lumbar, todo completo. Si una pregunta me dice tórax anterior, pecho superior, será ahí solo 9%. Si no me dice, si me dice tórax anterior, es todo, 18%. Bien, acá por ejemplo, esta es una quemadura de segundo grado superficial, ¿no? Dérmico superficial. Esta es una quemadura dérmico profunda. Esto también, esto es algo trágico, miren. Un niñito que se ha quemado por lo menos un 70-80% de la superficie corporal. El pronóstico es malo en este tipo de pacientes, porque ha comprometido la estructura y también ha habido flujo y pérdida de agua, ha habido estado de shock, fallas orgánicas, fallas agudas. Estos pacientes están intubados, conectados a un soporte ventilatorio. Bien. ¿Cuáles son las quemaduras que nosotros tenemos que atender
a nivel de una unidad de cuidados intensivos o una emergencia en shock trauma y luego pasar a la UCI. Son las quemaduras de segundo grado y de tercer grado. La de tercer grado, un 2%, no es muy frecuente, de cada 10 pacientes prácticamente, ¿no? A grosso modo, de cada 100 pacientes, 2 serán de tercer grado. De cada 100 pacientes, 10 serán de segundo grado. Entonces, lo más, digamos que son los que se hospitalizan y lo más frecuente son los de segundo grado. Ya cuando hay un accidente, por ejemplo, hay una explosión, accidente importante, esos pacientes ya llegan en porcentajes que son al tercer grado. Segundo o tercer grado, áreas especiales, también se considera gran quemado. ¿Ok? Es decir, un segundo grado en la cara, que no es más que no cumple el criterio de 15%, no importa, es cara, pasa a la UCI. Que la cara es algo fundamental, es un área especial. ¿Ok? Fluidoterapia, segundo o tercer grado, más del 20% de superficie corporal. Aquí sí, una cosa es la clasificación y la otra es que requiere la fluidoterapia enérgica. Los que pierden más del 20% tienen alto riesgo de tener shock. Entonces, por el porcentaje de pérdida, le damos fluidoterapia a esos pacientes. Edad. Bueno, siempre los extremos de la vida tienen peor pronóstico. Los niños, los lactantes, porque tienen mayor pérdida de agua porcentual. Y los ancianos, porque tienen enfermedades asociadas. Bien. Ok, gracias. Fisiopatología, ¿qué sucede en el organismo de un paciente gran quemado? A ver, esta es la zona de la quemadura, acá, el tejido ha sufrido una quemadura, tenemos nosotros en el centro la zona del coágulo, en la zona intermedia el área se llama zona de éstasis, y en la parte externa la zona de hiperemia. Hiperemia, coagulación y éstasis. ¿Correcto? Tenemos dos caminos. Uno, en el cual el coágulo no se expande, se queda ahí. La que se expande es la zona de hiperemia. Y otra, donde el coágulo se expande. Y la zona de hiperemia queda prácticamente del mismo tamaño. Estamos haciendo un gráfico para explicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente tiene una zona de éstasis preservada, el pronóstico para ese tejido es mucho mejor. Si tuviera una zona de éstasis reducida, el pronóstico es peor. ¿Ok? Si hay mejor pronóstico cuando conservo la zona de éstasis y hay peor pronóstico cuando pierdo esa zona de éstasis. Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de la resucitación adecuada. Es decir, si un paciente llega a la emergencia en el tiempo adecuado y se le hace el manejo adecuado, su zona de éstasis se va a conservar, lo más probable. Pero si llega a la emergencia, no es atendido oportunamente, pasa mucho tiempo en la quemadura, ya cuando uno quiere hacer el manejo, ya se ha perdido la zona de éstasis. El pronóstico ahí es malo. ¿Por qué? Porque conservar la zona de éstasis permite al tejido tener mejor flujo y por tanto menor riesgo de necrosis. Bien. La lesión o quemadura, 3 zonas: zona de coagulación, zona de éstasis y zona de hiperemia. Se liberan mediadores inflamatorios a nivel local, daño tisular, daño endotelial, se altera la permeabilidad, el agua sale al tejido, al intersticio, genera un edema, se pierde volumen, genera un shock, trastornos de la oxigenación,
también hacen que la célula produzca menos energía y por tanto hay acidosis. Estas son las sustancias que se liberan en un gran quemado. Miren. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es un mediador endógeno, que gatilla, es el gatillo de fenómenos metabólicos, ejemplo, elevación de la glucosa, elevación del lactato en la parte hemodinámica, tisulares, lesión del tejido, liberación de citocinas, ¿no? Además, estimula la médula, aumenta la permeabilidad vascular y es cardiotóxico. Es decir, produce una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contractibilidad del corazón. También se liberan interleucinas. La interleucina 1, 6, 8, leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Por tanto, podemos decir que existe un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo responde el organismo? Bien, hay efectos sistémicos, como por ejemplo, cambios vasomotores y cardiovasculares, es decir, hipotensión, taquicardia, ¿ok? Disminución de la fuerza de llenado, disminución del gasto cardíaco. Hay cambios inmunológicos, una gran demanda de leucocitos como primera línea de defensa, una gran demanda de linfocitos, ¿no? CD4, para combatir los cambios inmunológicos. Cambios en el metabolismo, hiperglucemia, hiperlactatemia, alteración de los electrolitos, ¿ok? Efectos tisulares, aumento de la permeabilidad capilar, falta de la sodio-potasio ATPasa y aumento de la población leucocitaria en el tejido, es decir, más inflamación. Esto de la bomba sodio-potasio ATPasa hace que existan justamente alteraciones del potasio o del sodio en estos pacientes, ¿no? Generalmente el sodio se eleva porque hay destrucción de células y generalmente el potasio, ¿no? Y el sodio puede bajar, puede disminuir. O si usamos una hidratación enérgica con cloruro de sodio al 9 por 1000, podría aumentar. Bien, ¿por qué es importante este gráfico, esta diapositiva? Porque el paciente gran quemado, ¿no?, tiende a generar una respuesta inflamatoria severa. Y ahí viene la duda. A un paciente gran quemado, y les pregunto a ustedes, en su experiencia, ¿le dan ustedes antibiótico a un paciente gran quemado? A ver, ¿qué dicen sus compañeros? A ver, doctora. ¿Le dan antibióticos a un gran quemado? Esa es una duda muy frecuente que diferentes formas de abordar al paciente, pero los pacientes son diferentes también. Algunos pacientes pueden requerir antibióticos, pero si analizamos la fisiopatología del gran quemado, lo que vemos al inicio es una respuesta inflamatoria. No requiere de inicio antibiótico, porque el cuerpo se está defendiendo. Está produciendo diferentes tipos de sustancias que son mediadores inflamatorios. Al inicio es una respuesta inflamatoria, ¿ok? Luego se va evaluando al paciente y en algunos va a requerir la necesidad de antibióticos, pero en la gran mayoría no, porque es una respuesta inflamatoria inicial. Leucocitosis, correcto, el cuerpo se está defendiendo, ¿ok? Y veremos la evolución y también en coordinación con el cirujano plástico que nos diga, doctor, sabe que esto requiere antibiótico profilaxis. Y nosotros durante la evolución clínica vemos que el paciente está disfuncionando
y que de una inflamación ha pasado ya, lamentablemente, a un cuadro infeccioso. Recuerden que la piel tiene muchos gérmenes. Esos gérmenes pueden ser patógenos cuando le damos las condiciones para que sean patógenos. ¿Ok? No es una prioridad los antibióticos en un gran quemado al inicio del tratamiento. Bien. Veamos la fisiopatología, ¿ok?, de la fuga capilar en el gran quemado. Miren, presión hidrostática, presión oncótica, albúmina. Aumento de la permeabilidad en el gran quemado. Entonces, el agua va al intersticio, la albúmina va al intersticio y la presión oncótica tiende a mantener los componentes dentro del vaso sanguíneo, pero la pérdida de albúmina es mayor por la destrucción celular. Mi pregunta sería, ¿estos pacientes cómo van a estar clínicamente? Edematizados, ¿no? La zona donde ha sido afectado va a estar edematizado. ¿Qué más? Va a haber un tercer espacio importante por la lesión del endotelio y algo característico en los exámenes de laboratorio, una disminución de la albúmina, una hipoalbuminemia asociado a un edema intersticial. Es característico en los grandes quemados. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando el endotelio, este endotelio se altera su permeabilidad, las sustancias tienden a salir del intravascular. Y si sale la albúmina, la presión oncótica del plasma disminuye. ¿Ok? Pregunta entonces, ¿algunos pacientes requieren albúmina? ¿Algunos grandes quemados? La respuesta es sí. Hay algunos grandes quemados, ¿no? Los de mayor compromiso hemodinámico probablemente van a requerir albúmina como manejo dentro de su terapéutica, pero no es lo común, no es lo más frecuente. Así como los antibióticos serán seleccionados para un tipo de paciente, la albúmina será seleccionada para un tipo de paciente. Obviamente, mientras más grave sea la situación, mayor necesidad de estos componentes. Al inicio, el manejo de fluidos en el gran quemado son crisaloides, no son coloides. ¿Ok? A eso quiero llegar. Y se hará la evaluación de cada paciente para ver qué le vamos a dar y con eso pueda mejorar su flujo urinario. Fisiopatología, entonces hay una evaporación, miren, normalmente 2.8% de agua, multiplíquelo por 10 a esta normalidad. Es decir, en este momento nosotros estamos haciendo una pérdida insensible, que en promedio se considera 3%. Entonces nuestra pérdida insensible, 3%, que multiplicado por los 70 kilos nos da más o menos 200 a 250 mililitros, que es lo que se considera en el balance hídrico normal. ¿Ok? Pero en el gran quemado multipliquen por 10 esa pérdida. Imagínense, sería casi 30% de la superficie corporal en volumen de agua. Por tanto, yo multiplicaría por 10, sería 30% del agua que tiene ese paciente se va a evaporar en un gran quemado. ¿Ok? Sobre todo si hay pérdida del estrato dermoepidérmico, es decir, una quemadura de segundo grado profundo. Bien, ¿cuáles son las fisiopatologías por sistemas? A ver, ya hemos explicado que va a haber hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, lo más característico, porque si hay poca agua que llega al corazón, el corazón va a emitir un gasto cardíaco reducido. Es el patrón hemodinámico de la hipovolemia, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, factor depresor de la contractibilidad, el factor de necrosis tumoral alfa, el más característico. Liberación de catecolaminas, el cuerpo se está defendiendo. Cuando hay hipovolemia, la resistencia aumenta, la postcarga aumenta y el paciente está en estado de shock. ¿Quiénes disminuyen la precarga? La disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, la hipovolemia, aumenta la postcarga o disminuye la contractibilidad.
el gasto cardíaco se ve alterado por estas variables, ¿no? Disminución de precarga, aumenta postcarga como un evento contradictorio, lo vimos la semana pasada, un evento compensatorio, mejor vamos a decir, lo vimos la semana pasada, y disminuye la contractibilidad, generando un estado de shock. Es por eso que se debe usar una fluidoterapia enérgica en estos pacientes. ¿Ok? Bien. En la parte respiratoria hay edema de la mucosa respiratoria. Sobre todo cuando se ha inhalado humo. ¿Ok? Cuando un paciente inhala humo, tiene alto riesgo de insuficiencia respiratoria. Porque hay resistencia al flujo, laringoespasmo, edema y obstrucción parcial o total. Además, edema de la pared torácica, disminución de la distensibilidad del pulmón, de su capacidad, de su compliance, ¿no? O distensibilidad. Edema de la membrana alveolo-capilar, trastorno de la función ciliar, edema de la mucosa o inactividad del surfactante. Miren todos los acontecimientos que se pueden dar en el proceso respiratorio. ¿Esto qué implica? Implica que muchos pacientes van a requerir intubación endotraqueal. Cuando hay mayor resistencia, cuando hay laringoespasmo, edema de glotis, cuando hay incapacidad para poder distenderse bien el pulmón, ¿no? Que altera el intercambio gaseoso y produce una insuficiencia respiratoria, tenemos que actuar precozmente. Trastorno de la función ciliar, edema de mucosa o inactividad del surfactante también serían variables. Ahora, la parte renal. Caída del aporte sanguíneo produce una disminución de la presión de filtrado, activa el sistema renina-angiotensina y el paciente entra en una insuficiencia renal aguda, asociado a la hipoperfusión sobre todo. Si hay una gran pérdida de volumen, recuerden que el riñón, ¿cuánto recibe del gasto cardíaco? ¿Se acuerdan, doctora? Doctor. Por supuesto, más o menos un 20 a 25% máximo. 20%, es decir, de 5 litros, 1 litro va al riñón por minuto, para que lo vaya a depurar su tasa de depuración y filtración. Entonces, eso implica que el riñón va a sufrir una insuficiencia renal aguda en un estado de gran quemado. Bien, por sistemas. Digestivo, disminución del flujo vascular esplácnico, hay ilio, gastroparesia, lesión isquémica, hay un edema de intestino y también hay un ilio. El paciente entonces, su sonda nasogástrica está con bilis, está con intolerancia gástrica, abdomen distendido, no se puede alimentar en ese momento, justamente por estos problemas, por la gastroparesia y el ilio, que son de causa metabólica generalmente. Bien. Las hematológicas son, por ejemplo, la hemólisis. Un 20% de la superficie corporal destruye 15% de glóbulos rojos. Es decir, un gran quemado con un 20% ya puede tener 2 gramos menos de hemoglobina. La hemoglobinemia, hemoglobinuria, 45, es muy frecuente, pues el paciente tiene anemia aguda. Es por esto, por la hemólisis. Aumenta la bilirrubina, obviamente, como consecuencia de la hemólisis. Hay hemoconcentración y alteraciones de la coagulación. Es decir, al inicio un paciente puede tener un valor normal de hemoglobina, pero es que está hemoconcentrada. Cuando se le pasa la fluidoterapia, recién aparece su verdadera hemoglobina. ¿Ok? Y algunos requieren transfusiones sanguíneas. Bien, pasemos al manejo. ¿Alguno de ustedes ha manejado un gran quemado? ¿No? Bueno,
no solamente es el manejo clínico, es la impresión que ustedes tienen para ver a un gran quemado. O sea, es también el profesional médico cómo asume tratar a una persona con una quemadura extensa, ¿no? Si están grandes quemados, generalmente están en la UCI, pero luego pasan a hospitalización para seguir su tratamiento. Bien, manejo hospitalario. Se mantiene el ABCD. A, vía aérea. B, ventilación. C, control de sangrado. D, déficit neurológico. Y E, evaluación inicial completa. Hay que reponer el volumen. Por supuesto, esto es clave. ¿Sí? Hay que manejar el dolor. Es fundamental. Porque el manejo del dolor disminuye complicaciones en el gran quemado. Manejo local de la quemadura, el cirujano. Prevención de la infección, el monitoreo. Y el manejo nutricional como parte del soporte. ¿Ok? Bien. Mantenemos los mismos conceptos de la vía aérea. A, vía aérea. B, ventilación. C, circulación, déficit y exposición. Muy bien. En la vía aérea preguntamos, ¿hay sospecha de inhalación de humo? Es la principal pregunta que nos hacemos. Obviamente, si un paciente sale de un incendio inconsciente con signos de haber inhalado humo clínicos, el paciente rápidamente debe ser atendido y se debe permeabilizar su vía aérea. Ahí no hay duda, ¿no? La columna cervical está estable, es algo importante para la maniobra de intubación. Algunos pacientes caen por el humo, se pueden producir un traumatismo encefalocraniano asociado a un trauma cervical. Así que valorar bien eso y evaluar. Bien, el daño puede ser en 3 zonas: en la vía aérea superior, por calor; la vía aérea inferior, por inhalación; y la intoxicación a nivel sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varios niveles. Uno, las vías respiratorias; otro, el ovulido pulmonar, los alvéolos; y otro, la misma sangre, ¿no? Porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y lo hace irreversible. Ya esa hemoglobina no puede transportar oxígeno. Bien. Signo de sospecha: quemadura en un lugar cerrado, estridor, ronquera o tos persistente, ¿no? Quemadura de cara, labios, boca, orofaringe, mucosa nasal, hollín en esputo o secreciones nasales, disnea, confusión, alteración del estado de conciencia. Son pacientes que entran a la somnolencia, al sopor y luego al coma. Hipoxemia, ¿no?, que es la saturación de oxígeno por debajo de 60, o niveles de monóxido de carbono por encima de 2%. ¿Y dónde están? Distribuidos en la sangre, en la hemoglobina. ¿Cuál es el manejo? Intubación precoz. ¿Ok? Este es el punto clave, intubación precoz. Bien, tenemos ahí el ABC, entonces pasamos a la ventilación. En la ventilación, ¿cómo le van a dar ventilación a un paciente gran quemado? Si la vía aérea está permeable, es decir, no hay quemadura, no hay lesiones externas, puedes hacer ventilación asistida. Puedes darle obviamente oxígeno, máscara Venturi, ¿no?, máscara de reservorio, y si no, ventilación mecánica. ¿Ok? Y sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. Miren los porcentajes. Si el porcentaje aumenta de la unión de monóxido de carbono con hemoglobina, va aumentando el nivel, es decir, la cantidad, los síntomas también aumentan, son más severos. De síntomas mínimos como cefalea, náuseas, letargia, confusión y muerte. En el otro lado, cuando es más del 50% de la pérdida, ¿no?, acá, ahí, perdón, de la unión
perdón, de la pérdida de la función de la hemoglobina en transportar oxígeno o de lo mismo de la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina. Bien, entonces es muy probable que estos pacientes tengamos que darle soporte ventilatorio asistido, ventilación mecánica. Circulación. ¿Qué hacemos con el paciente gran quemado que llega a la emergencia? Se le tiene que poner 2 vías percutáneas cortas, calibre 14 o 16, y por ahí pasarle volumen enérgico. Una hidratación diferente a la del estado de shock que hemos visto. En zonas no quemadas, y en algunos niños se tiene que hacer incluso osteoclisis. Monitorización, ¿no?, de signos vitales, diuresis, aporte de fluidos isotónicos como los cristaloides. Bien. Entonces tenemos ahí el ABCD de circulación, perfusión distal y sobre todo el síndrome compartimental. Bien. Pasamos a la fluidoterapia. Bueno, cuando ustedes escuchan un accidente, escuchan que ha habido una explosión, ahora ustedes se van a poner a reflexionar y van a decir, wow, ¿cuántos pacientes van a tener quemaduras extensas? Si las ambulancias no llegan para socorrer a los pacientes y trasladarlos al hospital más cercano, no sería posible reponerle la cantidad de volumen que ellos necesitan, ¿no? Estamos hablando de los pacientes más severos, más graves, que requieren un traslado especial, manejo de vía aérea en la zona de la quemadura y que requieren también empezar la fluidoterapia. La fluidoterapia es el tratamiento más importante desde el punto de vista de shock en el paciente quemado crítico. Tenemos que en las primeras 24 horas hay una fórmula llamada fórmula de Parkland. Clásica pregunta de examen. La fórmula de Parkland ha venido en casi todos los exámenes de los últimos 5 años. Tenemos que aprenderla. ¿Ok? Puedes usar lactato Ringer o cloruro de sodio al 9/1000. Bien. Doctor, ¿y cuál es mejor? ¿Qué es lo que uso? Bien. Los dos son cristaloides. Los dos permiten expansión de líquido extracelular, ¿no? Los dos van a compensar el estado de shock. Pero hay un detalle entre el lactato Ringer y el cloruro de sodio. ¿Cuál es? El cloruro de sodio contiene sobrecarga de electrolitos. Cuando uno pasa 1 litro, 2 litros, no hay problema. Pregunta, ¿y si paso 5 litros, 10 litros, habrá ahí problemas? Sí. ¿Cuál es la principal causa, la principal consecuencia de usar cloruro de sodio al 9/1000? ¿Cuál será? Si yo le estoy dando al paciente, si le estoy aportando un fluido que tiene sal, que es el cloruro de sodio, ¿no? ¿El cloruro de sodio qué contiene? Sodio y cloro. ¿El sodio en exceso qué produce? Hipernatremia. ¿Y el cloro en exceso qué produce? Hipercloremia. Correcto. Hasta ahí todo bien. Pero en el medio interno, ¿qué lugar ocupa el cloro en el medio interno? El cloro es un anión, ¿correcto? Y el bicarbonato también es un anión. ¿Te acuerdan ustedes de la clase anterior? El bicarbonato es más extracelular que intracelular. Y el sodio también es extracelular. Y el cloro también. Pero cuando el cloro se eleva, para no alterar el medio interno, para no alterar ese anión gap, que es el que nos da la clasificación, ¿no?, del estado del medio interno, ese anión gap tiene que autorregularse. ¿Y cómo lo hace? Si yo tengo mucho cloro, entonces, ¿qué es lo que dice el cuerpo, no? El anión gap.
Muy bien, vamos a reducir el nivel de cloro. Vamos a reducir el nivel de bicarbonato. Porque como hay un exceso de cloro, porque el paciente ha recibido 10 litros de cloruro de sodio al 9 por mil, tenemos que reducir el otro anión, que es el bicarbonato. ¿Y qué pasa cuando uno reduce el bicarbonato? ¿El paciente qué hace? ¿Acidosis o alcalosis? Hace acidosis. Por eso la principal causa del cloruro de sodio al 9 por mil es la acidosis hiperclorémica. Pregunta de examen. Acidosis hiperclorémica. Es por eso que la primera opción es usar el lactato Ringer, ¿ok? Que tiene menor cantidad de cloruro de sodio. Menor cantidad de cloro, menor cantidad de sodio, y eso permite compensar el medio interno. Les digo esto porque no solo es pasar 2 litros a chorro, es pasar 10 a 12 litros en 24 horas. Y ahí es el problema. Bien, en el adulto se usa la siguiente fórmula: 4 ml por kilogramo por superficie corporal quemada. Y en el niño, 3 ml por la superficie corporal quemada. 50% se pasa en las primeras 8 horas y el resto en 16 horas. El mejor parámetro para saber si la fluidoterapia está siendo efectiva, obviamente, es el flujo urinario. ¿No? Bien. ¿Cómo se da la reposición? En la hipovolemia, en la disfunción miocárdica, ¿no?, se tiene que hacer el manejo del gran quemado en shock. No usar la superficie corporal cuando es más de 50-60%. Ahí es otro manejo, ¿no? Ya cuando un paciente supera el 50% de las quemaduras, el pronóstico es malo inmediatamente. ¿Sí? Alto riesgo de fallecimiento. Gran quemado con injuria inhalatoria. ¿Qué pasó si el paciente, aparte que está quemado, ha perdido parte de su estructura corporal? ¿Qué pasa si se ha inhalado humo? Ahí se complica más el caso. Entonces, los porcentajes cambian. Ya no es 4, ahora es 5.6 por kilogramo por superficie corporal quemada. Entonces, de 4, que era la anterior, si hay injuria inhalatoria, pasa a 5.6. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se hace la reposición del volumen? En las siguientes 24 horas, la mitad de lo requerido el primer día. Puede usar destosa con electrolitos o algunos coloides. Bien. Finalmente, el déficit neurológico. La escala de Coma-Glasgow sigue siendo la de mayor sensibilidad al ingreso, proteger la vía aérea, descartar la hipoxia. Esa es la importancia de la escala de coma de Glasgow al ingreso. Observar la perfusión cerebral y la intoxicación con monóxido de carbono. Finalmente, la exposición. Evitemos la hipotermia, ¿no? Paciente por delante y por detrás, tiene que ser evaluado. Extensión y profundidad. Proteger de golpe de aire y compresas frías menos del 10%. ¿No? Bueno, en otras palabras, evitemos la hipotermia. Todos estos componentes que estamos acá describiendo pueden poner en riesgo la superficie corporal quemada. Bien. Es importante controlar la nutrición en el gran quemado. Es importante. ¿Y la nutrición? ¿Qué tipo de nutrición le vamos a dar al gran quemado? ¿Enteral o parenteral? La respuesta es que a todos hay que darle enteral. Porque el intestino está intacto. El no darle predisponemos a infecciones. Manejo inicial de gran quemado. Entonces aquí viene ya unos conceptos un poco más complejos, que son aporte de volumen, correcto. Agua del intracelular al intravascular, correcto.
Evite profundizar las quemaduras. Eso es cuando un paciente quemado llega a la emergencia y ¿qué hacen los colegas? Le quieren debridar o liberar el tejido que está dañado. Eso no se hace. Eso lo hace el especialista, porque pueden profundizar la quemadura. A una quemadura de segundo grado superficial, la pueden profundizar y puede comprometer posteriormente la evaluación segundo grado profundo. Bien. Mantener adecuada perfusión esplácnica, alimentación enteral precoz y control de la liberación de inmunomediadores. Por tanto, la alimentación enteral lo damos generalmente, el paciente llega y sala, a las 4 o 6 horas posterior ya está recibiendo nutrición para prevenir riesgo de complicaciones. Bien. Y los criterios de ingreso a la UCI. Observen. Quemaduras A, B o B, más de 20% para ingreso para darle fluidoterapia, edades extremas, injuria inhalatoria, electricidad, politraumatizado, reanimación, ¿no? Falla de la reanimación, alteraciones de la reanimación, inestabilidad hemodinámica y respiratoria y patologías graves asociadas. Bien. Ustedes ya imagino que han escogido su especialidad, ¿no? ¿A quién le gustaría manejar un gran quemado? Doctora, ¿a qué especialidad va a seguir? Anestesiología es clave en el manejo del gran quemado, porque hay que calmar el dolor. Hay que darle estrategias al paciente para calmar el dolor. Y generalmente, ¿qué usamos, doctora, en estos pacientes? ¿Usaremos analgésicos comunes? No. Usamos analgésicos muy potentes, ¿ok? Que pueden ser incluso opioides en infusión continua, ¿ok? Opioides en infusión continua. Bien. Dos objetivos en el manejo de la quemadura. Uno, si es dispersor parcial, proteger a los queratinocitos viables. Pero si es dispersor total, esclerotomía precoz y cubierta inmediata sería el manejo de elección. Es decir, si el paciente requiere una esclerotomía de urgencia, se tiene que hacer. Hay que prepararlo para ese momento. Hay que darle el manejo lo más rápido posible para que vaya el paciente a ese manejo. Realizar la escarectomía lo antes posible con el paciente estable y un equipo quirúrgico experimentado. Cualquiera no puede hacer la escarectomía. Tiene que ser un cirujano plástico, reconstructivo, que tiene experiencia en manejo de gran quemado. Porque de lo primero que se haga en la piel es el pronóstico. Hay muchas personas que cuentan su historia. Doctor, en aquel tiempo yo no tenía el conocimiento de cómo tenía que haberse manejado mi quemadura. Ahora que tengo el conocimiento y tengo probablemente los medios o las condiciones para poder darme un tratamiento, ya no se puede hacer como yo quisiera. Me plantean opciones, pero ya no puedo retomar lo que yo tenía en algún momento. ¿Entienden? ¿Y eso por qué? Porque es el manejo inicial el que determina el pronóstico en el tejido. Y si lo hace alguien en la emergencia, va y dice, ya hay que hacer esto, ya después que venga el cirujano, esa persona está complicando más la evolución de ese paciente. Gran quemado, que venga el equipo experimentado. ¿Ok? Bien. Los grados de recomendación son tipo A. Manejo local de la quemadura. Esto lo hacen ya en sala de operaciones, campos estériles, eliminan suciedad, resto de ropas, materiales, aseo por arrastre con agua, solución fisiológica, rasurado, zonas de quemadura y contacto, secado, preparación para campos estériles. El aseo quirúrgico, ¿no? Diagnóstico de extensión y profundidad.
retirar el tejido desvitalizado, la flictena, las ampollas u otros que contaminen. Lavado con suero fisiológico, escalectomía o fasciotomía. No realizar escalectomía ni otras cirugías, salvo que fueran necesarias para la vida del paciente. Y la cobertura final, que dependerá de la evolución clínica del paciente. Miren ese paciente, ¿qué les parece? Pregunta de examen, ¿ah? Eso ha sido pregunta de examen. Lo vamos a ver ahí en el balotario de preguntas. ¿Qué les parece? Ese paciente tiene, miren, estos puntos, ¿no? Sucesivos, están de color blanco. En los miembros superiores, en el tórax y en los miembros inferiores, ¿correcto? Doctor, ¿y esas qué son? Esas son las zonas para escarotomía. Es decir, para abrir la escara y reducir el riesgo del síndrome compartimental. Porque si el flujo no pasa por esa piel, se necrosa. ¿Ok? Y el flujo disminuido es por la evolución de la quemadura. ¿Ok? La pregunta es, ¿se podrá esto evidenciar? Miren este paciente. ¿Qué les parece ese paciente? Bien, pregunta. ¿Es una escarotomía torácica? Respuesta, sí. Esa fue la pregunta de examen. Era un paciente que estaba en ventilador mecánico y que la presión pico, que es la presión de vía aérea máxima, estaba por encima de 40. La presión pico normal debe ser por debajo de 25. Idealmente de 25 a 30. La presión pico, no más. Tenía 40 de presión pico. ¿Y el CO2? ¿Qué pasa cuando uno no puede ventilar bien? ¿El CO2 se eleva o disminuye? Se eleva, se retiene más CO2. Y este paciente estaba reteniendo CO2 y no podía ventilar bien. No se acoplaba bien al ventilador. Tuvieron que hacer la escarotomía. Miren acá otro ejemplo de escarotomía, ¿no? Una cosa es ver los puntos suspensivos y la otra es ver la propia lesión del paciente, ¿no? Ahí lo que se hace es una apertura de escara para reducir el riesgo de síndrome compartimental. Ese es un caso muy grave, miren. El paciente falleció. Fue muy grave. Una tragedia. Miren ahí una escarotomía en miembro inferior, ¿no? Hay una escarotomía en miembro superior. Solo aperturar la escara para reducir el riesgo de síndrome compartimental. Ahí también, miren esa mano. Parece una película, ¿no? ¿Sí, doctora? ¿Sí? ¿Qué película es? ¿Ah? Sí, ¿no? ¿Usted qué especialidad va a seguir, doctora? ¿Ah? Medicina ocupacional. Doctora, yo la felicito, de verdad. Muy bien, buena elección. Buena elección. Nuestro país necesita profesionales como usted. Necesitamos prevenir. Necesitamos monitorizar. ¿Ok? Y alguien dirá, ¿pero por qué monitorizar o evaluar a una persona sana? ¿No? ¿Por qué controlarle a una persona sana y evaluarla si está sana? La respuesta es porque no sabe la persona si tiene alguna enfermedad o la persona puede tener algo potencial, ¿verdad? Puede tener algo potencial y como es una persona joven, no lo manifiesta. Les digo esto porque a veces, bueno, uno no acepta el paso de los años, doctora. A veces nos sentimos jóvenes toda la vida. No es así.
Y de pronto te hacen una evaluación y tú dices, ¿qué? Pero ¿cómo, no? Si yo me veo bien, yo estoy sano. Creo que el campo de la medicina ocupacional y la medicina preventiva, un rol fundamental en la sociedad. ¿Ok? Además, no va a ser guardia, doctora. La felicito. ¿No? Correcto. Muy bien. Ponga su centro de atención ocupacional, ¿eh? Para sus colegas que están acá, que son los valientes, ¿no? Que van a ir al campo de las guardias hospitalarias. Bien. Bueno. Manejo del dolor. La doctora que va a ser anestesióloga, ¿no? Tengo una amiga en mi promoción que es anestesióloga. Y justo estábamos conversando hace unas semanas atrás sobre la importancia del manejo del dolor en la medicina en general, ¿no? Hace una semana estábamos, hemos cumplido en el hospital, en el departamento de neurocirugía, hemos cumplido 64 años, ¿no? Y ha habido una charla, doctora, le digo, de que sea anestesióloga, había una charla, una ponencia de una doctora del hospital que está operando a los pacientes de tumor cerebral, pero despiertos, ¿no? Está utilizando el arte de la anestesiología para que el paciente sea operado de un tumor cerebral y, según su experiencia, nos dice que esa es la cirugía del futuro para ella. Y eso reduce muchas complicaciones en los pacientes neurocríticos, ¿no? Si yo tengo un tumor cerebral y hay una forma de operarme y justo yo califico para ese grupo de pacientes en donde no tienen que abrirme el cráneo como lo hacen clásicamente, yo dormido, intubado, conectado a un ventilador, a una máquina de anestesio, sino me van a hacer la apertura craneal, me van a operar, pero de otra estrategia, ¿no? Y doctora, el manejo del dolor ahí es fundamental. Es más, al paciente durante la cirugía le van diciendo si siente o no siente tal parte de su estructura para saber que están en tal parte del cerebro y que si continúan pueden lesionar, ¿correcto? Esa zona del cerebro. Eso se hace acá en el Perú, ¿eh? Lo hace en el Departamento de Neurocirugía Rebagliati. Cirugía cerebral del paciente despierto. El arte de la anestesiología, doctora. ¿Ok? Y si esto lo retomamos aquí al paciente quemado, la hiperalgesia es clave. El daño directo de las terminaciones nerviosas. O sea, a medida que el estrato va aumentando, se van haciendo superficial, hay más dolor. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños? Cuando uno de ustedes iba a la playa, el siguiente día estaba como un camarón y venían todos a querer darle su palmadita, ¿se acuerdan? Y los perseguían para darle su palmadita. Si no han vivido eso de niños, no sé dónde estuvieron, pero todos hemos pasado eso de niños en el verano. Bueno, es que el dolor es tan intenso que la persona manifiesta, ¿no?, esa quemazón en su cuerpo cuando hay lesiones de terminaciones nerviosas. Pero imagínense qué pasaría si a eso le adicionas que se va a comprometer el tejido. Es una quemadura de segundo grado superficial, la verdad. El dolor es muy intenso, porque el tejido se ve comprometido, ¿no? Bien, estimulación de receptores del dolor, dolor basal. La propia quemadura te produce un dolor y dolor provocado durante las manipulaciones. Por ese paciente, imagínense ustedes, tenemos que los cirujanos quitarle el vendaje que le ponen, cambiarle, bañarlo, cambiarle de posición. Es muy doloroso. Entonces, el manejo del dolor aquí es clave, es calidad de atención. Pero, ¿qué más permite disminuir el dolor? Disminuir la tasa de complicaciones respiratorias. Se ha demostrado que a más dolor respiramos más rápido, hipoventilamos, tenemos más riesgo de tener insuficiencia respiratoria, ¿no? Facilita la movilización y fisioterapia, porque si un paciente ya tiene una buena analgesia, tú le puedes decir que mueva su cuerpo, ¿no? Lo va a hacer.
Disminuye el estrés y mejora el balance nitrogenado. El estrés, la ansiedad, ese paciente por el dolor. El paciente, si es niño sobre todo, ve al médico y trae el recuerdo de la experiencia que si lo tocan, le va a doler. ¿Ok? Entonces, es algo muy frecuente. Mejora el balance nitrogenado quiere decir que a mayor dolor, mayor pérdida de proteínas, mayor catabolismo. ¿Ok? Bien. Opioides, la primera elección. Opioides, morfina, y cuando está intubado en ventilación mecánica, fentanilo. Cuando no está intubado, se puede usar morfina, ya sea en bolo o en infusión. Pero cuando está intubado, conectado a ventilador mecánico, se usa fentanilo. No retrasar su uso, usarlo en todas las edades. Doctor, ¿puedo usar morfina en un niño? Por supuesto. ¿Puedo usar morfina en un lactante? Sí. Pero a las dosis que le corresponden. Y el monitoreo es estricto en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, un paciente con infusión de morfina debe estar en una unidad de cuidados intensivos o intermedios. Cuando ya va a piso, lo ideal es que vaya con analgésicos horarios. Pero durante la fase aguda debe estar monitorizado para ver sobre todo la función cardíaca, ¿no? La función respiratoria, a través de un monitor. Y sobre todo la evaluación del paciente. Buena perfusión renal. Los AINES se pueden usar cuando el riñón está funcionando bien. Pero si el paciente tiene falla renal aguda, no se pueden usar. La ketamina también es un buen analgésico. Pero ¿cuál es el problema con la ketamina? El efecto que produce posterior a su uso, ¿no? Esta ketamina puede producir alteraciones neurológicas posterior a un uso extenso o crónico. ¿Ok? La ketamina, ¿ustedes han usado ketamina alguna vez en su serum? ¿No? ¿Ya no había ketamina? ¿Qué han usado en el serum? Doctora, ¿qué ha usado en el serum? Tramadol. Tramadol. Correcto. Bien. Yo les cuento que en algún momento, cuando hice mi serum, en donde yo hacía mi serum, había ketamina. Era un lugar tan lejano que para llegar a un hospital demorábamos como que un día. Entonces, no me quedaba otra opción. Y si el paciente estaba chocado o estaba hipotenso, le daba una buena hidratación, lo compensaba, pero había un punto de sangrado que tenía que corregir y el paciente no colaboraba. Tuve que aplicar ketamina. Lo bueno de la ketamina es que el paciente sigue ventilando, sigue respirando, está dormido, colabora en el procedimiento. El problema es después de que se despierta, disocia en forma aguda y puede producir alteraciones neuropsiquiátricas, ¿correcto? No en todos los pacientes, pero en un gran porcentaje sí. ¿Ok? Yo recuerdo mucho que en mi serum usé ketamina en un paciente y cuando despertó, al despertar, estaba ahí su pareja y explotó contra su pareja. Lo bueno es que nosotros estábamos lejos, ¿no? Y su pareja tuvo que recibir toda la descarga de la euforia post-ketamina. Pero le salvamos la vida, ¿no? No se recomienda usarlo en forma rutinaria la ketamina. Hay que usarlo en pacientes a nivel hospitalario y en unidades de cuidados intensivos para hacer un buen control del uso de la ketamina como terapia de rescate. ¿Ok? Doctor, ¿se puede usar en infusión? También. ¿Lo usan en los quemados? En algunos sí, también se usa, ¿no? Pero no es la primera opción. Es lo que aprendemos, lamentablemente, por el sistema en el que estamos. A veces es lo que hay en ese momento, ¿no? Y yo tengo que calmar el dolor, pero tengo que ver qué efectos puedo producir en el paciente. Entonces, también se usa la ketamina. Las benzodiazepinas, en general, se usan pero con cuidado, porque su efecto más de todo es sedante, más que analgésico. Pero se puede usar combinado con algún analgésico, sobre todo en pacientes que requieren no solamente el manejo del dolor, sino el manejo del estrés, ¿no? La ansiedad,
necesitamos que colaboren, podemos usarlo como terapia de rescate. Bien. Lo otro es la infección. ¿Por qué aparece la infección? Contaminación endógena de la quemadura, es decir, porque hay una vía sanguínea que transporta las bacterias de la piel, ¿no? U otros microorganismos, y estos van hacia la zona. La quemadura es un caldo de cultivo y de ahí se diseminan por la sangre a otros órganos. 70-80% son bacterias que proceden del mismo paciente. La flora rectal, nasal, gastrointestinal, fondo de sacúolos pilosos, polisebáceos, por ejemplo. Escara, sustrato idóneo para proliferación bacteriana, ¿no? Lo ideal. La escara es el caldo de cultivo donde se va a desarrollar la bacteria. Eso quiere decir que mientras más tiempo esté la escara, más riesgo de infección. ¿Ok? Por otro lado, los gérmenes característicos, uno de ellos es la pseudomonas, como un germen gran negativo. La pseudomonas es clásico en el gran quemado. El estafilococo, como gran positivo, es clásico en el gran quemado. Bien. Esto sí favorece la infección. Las punciones, los cateterismos, las escalectomías, apertura del síndrome compartimental favorece la infección, porque el paciente ya está inflamado y eso hace que los dispositivos tengan a infectarse en menor tiempo, es decir, más rápido que un paciente que no está inflamado, como el gran quemado. El gran quemado es el paciente de mayor respuesta inflamatoria, el paciente más hipercatabólico que hay en los cuidados intensivos. Pregunta de examen. La mayor respuesta hipercatabólica, el gran quemado. ¿Ok? Más que un accidente de tránsito, por ejemplo, quien genera mayor respuesta inflamatoria es un gran quemado. Más que un paciente con sepsis grave, es el gran quemado. Bien. Prevención de la infección, estrategias: no antibióticos en forma sistémica, como le hemos explicado. Antibióticos solo en caso de una infección demostrada, donde exista un cultivo que me diga, mira, hay una infección y ya esta bacteria está produciendo infección, aquí está el cultivo, ¿no? Tenemos tantas unidades formadoras de colonia, hay que iniciar antibiótico. Retiro precoz del escara es fundamental. Optimizar la perfusión esplácnica, es decir, toda la circulación a nivel, ¿no?, de estructuras abdominales. Y alimentación enteral precoz. Eso es fundamental y es una estrategia de prevenir infección. ¿Por qué? Porque cuando hay infección severa, hay catabolismo, es decir, el músculo se consume. La nutrición compensa esa disminución de la masa muscular. Y es el paciente que consume más proteínas en forma aguda. Por tanto, hay que darle tempranamente su alimentación. Doctor, ¿y por dónde le vamos a dar alimentación? Por una sonda inicialmente. Si el paciente no tolera la vía oral porque está intubado, está crítico, con una sonda nasogástrica se puede dar el objetivo. Si hay intolerancia y requiere otro tipo de dispositivo, una sonda transpilórica o nasoyunal es la elección. Bien. Quemadura de la vía aérea, lesión térmica, edema, broncoespasmo, edema de glotis. Lesión por inhalación, broncoespasmo, edema, daño alveolar, síndrome de distrés respiratorio agudo. Ok. Entonces, la térmica produce el edema. Clásico, lo podemos observar. La inhalación produce problema respiratorio severo. Ok. Inhalación. El aire ingresa por la vía aérea superior, pasa a la vía aérea inferior y ahí genera la lesión respiratoria a nivel de la membrana alveolo-capilar. Si yo lesiono la membrana alveolo-capilar, el oxígeno ya no va a ingresar adecuadamente y el CO2 ya no se va a poder eliminar. En valores, el CO2 va a estar por encima de 45 y el oxígeno por debajo de 60. Criterios de insuficiencia respiratoria aguda.
Esta es la fisiopatología. Inhalamos el humo, daño celular, liberación de mediadores, infiltración de neutrófilos, liberación de recales de oxígeno, formación de exudado, inundación alveolar y finalmente insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Bien. Por otro lado, activación de mediadores inflamatorios como el tromboxano A2, genera broncoconstricción, la liberación de radicales libres y del tromboxano. Liberación de radicales libres también produce aumento de secreciones y esto produce formación de exudados. Bien. Obstrucción de la vía aérea, el humo. Aumento de la permeabilidad, producción de moco, despegamiento de la mucosa, edema de submucosa. Esto ya genera riesgo de necesidad de intubación precoz en el paciente. Puede ser la vía aérea superior, puede ser la vía aérea mayor o injuria parenquimatosa, ¿no? Que es lesión de bronquios terminales y alveolares. Incidencia, 10 al 30%. Criterios diagnósticos, injuria en un espacio cerrado, hay más riesgo de hacer insuficiencia respiratoria. Quemadura facial, hay más riesgo de hacer insuficiencia respiratoria. Y la fibrobroncoscopía es el manejo de elección. Es el estudio de gold estándar para saber si el paciente ha tenido o no una quemadura por inhalación. Pero imagínense hacer fibrobroncoscopía a los pacientes, hasta que se haga la fibrobroncoscopía el paciente puede fallecer, puede tener obstrucción de la vía aérea. Calor, supraglótico, vapor, transmite calor más de 4000 veces que el aire, ¿no? Y debajo de las cuerdas vocales. Acá hay que actuar rápido si hay riesgo de calor o de vapor con este paciente. Diagnóstico, tenemos ahí cuadro clínico, radiografía de tórax. Después de las 24 horas tiene infiltrados, edema pulmonar, está congestiva. Fibrobroncoscopía es el gold estándar. Evidenciamos con la fibrobroncoscopía hay eritema, edema, coloración negruzca o hollín y ulceración. Pruebas de función pulmonar no bien practicadas y nivel de carboxihemoglobina según lo que se ha conversado. Expuestos al humo, 30% no presentan síntomas, cuidado. Pueden ser pacientes que uno no tienen estos síntomas, no hay tos, no hay perturbación con hollín, no hay hollín en boca, no hay disfonía, no hay dificultad respiratoria, no hay estridor, pero el paciente sí ha inhalado humo. Entonces, de cada 3 pacientes, 1 no tiene ese cuadro clínico. Tenemos que sospecharlo y hacer el manejo inmediato. Tratamiento, manejo. En el lugar del accidente, colocar un tubo traqueal profiláctico sería lo ideal. Aperturar o permeabilizar la vía aérea, porque hay edema orofaringio, ronquera o estridor. Indicación de colocar el tubo endotraqueal si hay inestabilidad hemodinámica, si el paciente está con un Glasgow comprometido y si hay hipoxia. Son criterios fundamentales. El tubo orotraqueal profiláctico, edema en cara, quemaduras vibrisas, disfonía, ronquera, expectoración con hollín, estridor laringio, eritema de la cavidad oral, quemadura del cuello, espacio cerrado. ¿Okay? Estos son factores que se asocian a la necesidad de intubar a un paciente. Gran quemado con inhalación. Doctor, no se puede intubar el paciente. Hemos intentado, ya estamos con como 5 a 10 minutos, no podemos intubarlo. ¿Qué hacemos? El paciente está saturando ya 80%. Bueno, hay que hacer un manejo de emergencia que es una cricotiroidotomía. ¿Ok? La cricotiroidotomía podría compensar el estado crítico del paciente. En realidad, cuando estás a nivel hospitalario, es diferente, porque allí tienes algunos videolaringoscopios que te permiten observar la vía aérea y poder intubar al paciente. Eso hay, ¿no? También contamos con profesionales capacitados que incluso en situaciones extremas pueden hacer traqueostomías de emergencia.
Pero eso no es la primera elección. La primera elección es identificar e inmediatamente intubar al paciente por riesgo de complicaciones. Oxígeno al 100%, acelerar la eliminación del dióxido de carbono teóricamente, oxígeno tibio húmedo, soporte hemodinámico, quemadura corporal asociada y bueno, vendrían ya las preguntas, ¿ok? Bien. Bueno, a ver qué les parece. Van leyendo la pregunta, les doy un minuto para que la puedan resolver, ¿ya? Si se puede antes, mejor. 30 segundos por pregunta es un tiempo prudencial. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, varón de 70 años sufrió una quemadura, ¿no? Por flama que abarcó la mayor parte de la región anterior del tronco. Al examen, funciones vitales estables, lesiones ampulares que se extienden en la cara anterior del tórax y abdomen. ¿Qué porcentaje de superficie corporal se encuentre en ese paciente? Bien, entonces me dice tórax y abdomen anterior. Y eso es 18%. ¿Ok? Esa es la respuesta. Nos vamos a la fórmula de Parkland, nos vamos a la distribución de la regla de los 9, sobre todo la regla de los 9, y ahí identificamos que tórax y abdomen anterior es 18%. Correcto. Varón de 27 años, 70 kilogramos, sufre una quemadura con fuego en el 40% de superficie corporal. Al examen tiene 90, 60 de presión, 120, o sea, taquicárdico, ritmo sinusal probablemente, satura 96%, quemadura de segundo y tercer grado en ambos miembros superiores, miembro inferior izquierdo, así como la tercera parte de la cara y cuello. Según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen de cristaloides en centímetros a transfundir
¿o no? Durante las primeras 8 horas. A ver, la fórmula de Parkland, tenemos el peso, tenemos el porcentaje. Sería 4, ¿no? 4 por 70 y por 40. Sería entonces, ahí 7 por 4, 28, por 4, ¿cuánto sería? 11.2 litros, ¿verdad? En total. Correcto. 11.200. Bien. ¿Cuál es el volumen en las primeras 8 horas? Entonces, en la fórmula de Parkland, en las primeras 8 horas pasas el 50%. Y en las siguientes 16 horas, el otro 50%. Sería 11.200 entre 2, 5.600. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes son los responsables del manejo inicial del gran quemado? Dermatólogo, cirujanos generales, médico internista, cirujano plástico o equipo multidisciplinario. Equipo multidisciplinario. Mujer de 40 años, 60 kilogramos de peso, quemadura de segundo y tercer grado, 40% de superficie corporal. ¿Qué volumen de cloruro de sodio al 0,9 por mil en mililitros se debe recibir en las primeras 24 horas? Y aquí aparece otra fórmula que se llama la fórmula de Evans. La fórmula de Evans es solamente multiplicar el peso por el porcentaje, nada más. No lo hemos descrito porque no es muy frecuente, no se usa, pero también en algún momento vino como pregunta. Multiplicamos un cc por el porcentaje de peso y por el peso. Perdón, porcentaje de superficie corporal y por el peso. El porcentaje es 40, el peso es 60 y un cc por ellos me da 2.400. Lo que pasa es que en la fórmula de Evans, aparte del cloruro, también le dan dextrosa dentro de su esquema de fluidoterapia. Entonces es por eso que se indica esta fórmula diferente a la fórmula de Parkland. La que más usamos es la fórmula de Parkland, pero también hay esta fórmula y es para pacientes determinados, probablemente con un porcentaje de superficie corporal menor al establecido, ¿no? Y que requiere un manejo de fluidoterapia no agresiva, sino que va a permitir darle también dextrosa a los pacientes o incluso a algunos coloides. ¿Okay? Es otra forma de poder darle soporte al paciente. ¿Cuál es el área de superficie corporal de un paciente quemado a nivel de cabeza y manos? La cabeza, 9%. Cada mano es 2%, 9 más 4, 13%. Ahí está. Mujer de 30 años que sufre quemadura de segundo grado en la cabeza. Ahí no me vayan poniendo ya 9%. Extremidad superior derecha, ¿no? Cada extremidad superior es 9%. Y la cara anterior de tórax y abdomen. Cara anterior de tórax y abdomen, 18%. ¿Cuál es en total? 36%. Bien. Mujer de 30 años que sufre una quemadura de segundo grado en la cabeza, la extremidad, entonces 36%. Usamos la fórmula de la regla de los 9. Bien. Paciente que acude por presentar quemadura producida por líquido caliente en el muslo, dolorosa, eritematosa y con ampollas. ¿A qué grado de quemadura corresponde? A ver. Bien, entonces es dolorosa, ya compromete primer estrato o segundo estrato, es eritematosa, ya, pero tiene ampollas. Ah, segundo grado,
Segundo grado, superficial. ¿Ok? Correcto. Aquí el dolor es clave, ¿no? De segundo grado profundo, el dolor es menor. ¿Por qué se caracterizan las quemaduras de tercer grado? Tercer grado se guardan trombosis de los vasos, sequedad, requiere inmediatamente un injerto, ¿no? Esa es la característica. Correcto. Ese es, lo vimos en la presentación, les comenté sobre la trombosis de los vasos, porque hay destrucción de ellos, y cuando hay destrucción hay microtrombos en la circulación atrapados que pueden embolizarse. El parámetro más fiel de respuesta a la hidratación para enterar en el gran quemado es la diuresis horaria, correcto. Paciente con quemadura de tercer grado, fiebre persistente, compromiso del estado general. De la herida se aisló Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el más apropiado? Aquí sí hay un cuadro clínico que requiere un tratamiento antibiótico. ¿Cuál sería el manejo? La ceftazidima, porque dentro de su espectro cubre Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Epidermis y dermis, correcto. Varón de 20 años, hace 8 horas, quemadura circular del antebrazo de segundo grado profundo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico más recomendado para evitar el síndrome compartimental? Es la escarotomía, correcto. Aperturar la escara. Bien. ¿Cuál es la primera inmediata a tomar o medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? Fluidoterapia, ventilación mecánica, intubación endotraqueal, traqueostomía o corticoides. ¿Cuál de esos es lo más importante? En un paciente por inhalación es la vía aérea, correcto. Intubación endotraqueal. ¿Cuál es el agente causal que determina mayor necrosis coagulativa de la piel y ocasiona una mayor profundidad? ¿Será el agua caliente? ¿Vapor de agua? Lo mismo, están en misma condición. ¿Fuego directo? Bien. ¿Aire caliente? ¿Grasa hirviendo? Como ustedes ven ahí, agua caliente. Así vino la pregunta. Agua caliente, vapor de agua, aire caliente, fuego directo. Grasa hirviendo. El que tiene mayor necrosis es el que va al tejido y va prácticamente a llegar hasta la estructura subdérmica y probablemente ósea. ¿Ok? El compromiso de la pared es total. Entonces, aquí tenemos a la grasa. La grasa. Tengan mucho cuidado con la grasa hirviendo. Es la más severa en la necrosis y hace que el coágulo se expanda rápidamente, comprometiendo la zona de éstasis. En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión es fundamentalmente por... Cuando son sustancias químicas, ¿qué produce la sustancia química? Destrucción del tejido. Por tanto, lo predispone a necrosis. Necrosis. Coagulativa porque el coágulo va a aumentar de tamaño. Necrosis coagulativa. Varón de 60 años sufre quemadura con agua caliente en el antebrazo e inmediatamente se aplica agua fría. Al examen clínico, luego de 3 horas, solo se aprecia enrojecimiento en el área afectada. ¿Cuál es el estado o el grado de profundidad de la lesión? ¿Cuál? Primer grado, ¿verdad?
superficial. Solo eritema. Bien. Varón de 45 años sufre grandes quemaduras en más del 20% de la superficie corporal. Al incendiarse su casa, al traslado a un centro hospitalario llega en estado de shock. De estas causas para desencadenar el estado de shock, ¿cuál es la más importante? Insuficiencia renal, formación del edema, pérdida de la piel, pérdida capilar de la sangre total o disminución de la hematosis. ¿Cuál sería? Estamos hablando de estado de shock. ¿Cuál es la principal causa del shock allí? La hipovolemia, correcto. ¿Y cuál de esas es hipovolemia? ¿Cuál? ¿Qué alternativa es hipovolemia? Claro, pérdida capilar. Se destruyen los capilares y ahí se pierde el agua de sangre total. Varón de 32 años, 70 kilogramos de peso, quemadura de tercer grado y 20% de superficie corporal. Según la fórmula de Parkman requiere suero fisiológico, en las primeras 8 horas se deben pasar. Tengo el peso, tengo el porcentaje. ¿Ok? Multipliquen 4 por 70 por 20. 5.600. Ahora, si yo quiero en las primeras 8 horas, el 50%, no, la mitad. 2.800 mililitros. ¿Ok? ¿Cuál es el área de superficie corporal de un paciente quemado a nivel de cabeza y miembros superiores? Cabeza 9 y cada miembro superior 9. 9 por 3, 27. ¿Ok? Mujer de 30 años, quemadura de segundo grado, de extremidad superior derecha y miembro inferior derecho, cara anterior. ¿Qué porcentaje de superficie quemada presenta? Bien. Entonces, extremidad superior, superior derecha, 9%. Miembro inferior derecho, cara anterior, 9% también. En total, 18%. Varón de 30 años, quemadura con agua hervida, lesión que compromete ambas caras anteriores de las extremidades superiores. Según la ley de los 9, ¿cuál es la extensión de la quemadura? ¿Cuál sería? 4,5 más 4,5, 9. Las quemaduras que comprometen desde la epidermis hasta la zona profunda de la dermis se clasifican como epidermis hasta zona profunda, segundo grado, profundo. Una quemadura que afecta a toda la epidermis y parte de la dermis se llama ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Segundo grado, superficial. Sobre las quemaduras de segundo grado son válidas excepto afectan a la epidermis, ¿sí? Afectan a la dermis también. Es característico que se formen flictenas o ampollas también. La regeneración epitelial se hace de estratos inferiores a la piel también. ¿No produce cicatriz? Falso. La quemadura de segundo grado profundo o superficial produce secuela, ¿ok? Produce secuela. Entonces, sí hay cicatriz. Varón de 56 años, quemadura mientras dormía en su casa, extremidades derecha, superiores e inferiores y el área anterior del pecho superior presentan quemaduras extensas de segundo grado. De estas, ¿cuáles son las opciones características de una quemadura de segundo grado? ¿Cuál sería? Sería el eritema y formación de ampollas. Ahora, ¿el porcentaje cuál sería?
Extremidades derecha, superior e inferior. 9 más 18, 27. Hasta ahí. Y en el área anterior del pecho superior, es decir, de los 18, la mitad, 9%. ¿No? 9%. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje total? 9 más 18 más 9. ¿Cuánto sale? 36%. ¿Ok? Bien. Después de una reanimación inicial basada en la fórmula de Parkland, el paciente fue reanimado con una solución de 8.000 mililitros por hora de lactato de Ringer. La evacuación después de 6 horas revela oliguria. ¿Cuál de los siguientes debe ser el próximo paso en el tratamiento? ¿Qué hacemos? Le estamos pasando volumen, pero hay oliguria. Cuando hay oliguria y le estamos pasando volumen, ¿qué hay que hacer para mejorar la diuresis? ¿Qué hay que hacer? ¿Doctora? Bien. Lo que no hay que hacer es poner diuréticos. ¿Por qué? Porque es un paciente hipovolémico. Lo que hay que hacer es darle más volumen. Continuar con una cantidad aumentada de la solución de lactato Ringer, correcto. Administrar plasma no es el momento. Dar diuréticos tampoco, porque el diurético le va a quitar volumen. El paciente está chocado, en choque hipovolémico, un diurético le va a quitar más volumen. Hay que darle más fluidoterapia. Se puede hacer retos de volumen, bolos, 250, 500, dependiendo de lo que el paciente necesite. En el reemplazo de líquidos después de una quemadura de superficie corporal de 20%, ¿cuál de las siguientes opciones depende la necesidad de líquidos para el periodo inicial de 24 horas? Bien, ¿cuál sería? El peso del paciente en las primeras 24 horas, el sodio, el nivel de monóxido de carbono, el estado de ácido base o nivel de lactato. ¿Qué es lo primero que tú usas para poder calcular el volumen que das a administrar en las primeras 24 horas? El peso corporal. Peso por porcentaje por 4. Una quemadura superficial puede tratarse con un agente antimicrobiano tópico. De estos siguientes, el de amplio espectro y con mayor penetración, está la mafenida al 10%. ¿Ok? Es la mafenida al 10%. Con mayor espectro que los otros medicamentos, pero administración tópica por si acaso. Tópico. No por la vena, sino tópico. ¿Cuál de los siguientes es una indicación clara para intubación de un paciente quemado? ¿Cuál de ellas es? A este hay que intubarlo. Antecedente de permanecer en una habitación, expectoración con esputo carbonoso, nivel de monóxido mayor de 2% o insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el criterio? Intúbalo. Insuficiencia respiratoria. Un paciente con quemadura del 90% abarca todo el tronco. Presenta un aumento de la presión de CO2, es decir, retención de CO2, y una presión inspiratoria máxima, una pico mayor a 30. ¿Cuál medida tiene mayor probabilidad de resolver este problema? ¿Aumentar el volumen en la ventilación? No, porque eso aumenta la presión inspiratoria. Incrementar la frecuencia respiratoria tampoco, porque eso hace que disminuya el volumen tidal. Aumentar la FiO2 tampoco. Practicar escarotomía torácica. ¿Cuál sería? Esa, ¿no? ¿Se acuerdan el dibujo? Escarotomía precoz, para evitar el síndrome compartimental. Esa sería la respuesta. ¿Qué porcentaje afecta a un paciente que quemadura en la pierna circunferencial y un brazo circunferencial y la región posterior del tronco? Es decir, circunferencial nos quiere decir que es todo. Sería 9, miembro superior
La pierna circunferencial, toda la pierna, todo el miembro inferior. Antes era así, las preguntas pierna o brazo nada más. 18%, brazo 9%, 27%, y región posterior del tronco 18%, en total 45%. ¿Ok? El tratamiento apropiado de una quemadura de segundo grado profundo es excisión temprana de injerto, debridación, vendajes, solo vendajes, observación. ¿Cuál sería lo más coherente? Manejo, ¿no? La excisión temprana e injerto. Es lo más frecuente que se tiene que hacer. Bien. En el examen de un paciente de 35 años, lesiones graves, 1% o un grado que afecta, ¿no? Primer grado, 20%. Lesiones de segundo grado, 18%, y tercer grado, 14%. Para la restitución de líquido por vía endovenosa, se considera que el porcentaje quemado de la superficie corporal es... ¿Cuál es la respuesta? Hacemos una sumatoria, ¿no? Solo de segundo y tercer grado. Es decir, 18 más 14, 32. Doctor, pero ¿y la primera, primer grado? 20%. Pero eso no genera pérdida de volumen. Por tanto, no se considera en la fórmula de cálculo de volumen. En primer grado, solamente es capa epidérmica, nada más. Uno de estos grados de quemadura es menos doloroso. Bien, mientras menos, o sea, si mientras más el nivel sea más bajo o más abajo, es mejor. Bien, primer grado es doloroso, segundo grado, doloroso, tercer grado, hipoestesia o anestesia. Para satisfacer las necesidades nutricionales en un paciente luego de 10 días de haber sufrido quemadura extensa, la mejor manera evaluada es contar calorías falso, medición de peso ya no, el peso solo sirve para el primer día para cálculo, después es agua lo que va a estar acumulado. Medición de masa eritrocitaria, medición de masa eritrocitaria, es decir, cuántos eritrocitos hay. Medición de la concentración sérica de la albúmina o estudio de equilibrio de nitrógeno. Aquí es el equilibrio de nitrógeno, porque puede 10 días, ¿cuánto ha catabolizado ese paciente? Si era hipercatabólico. Pronóstico muy reservado. Bien. Una mujer de 45 años de edad, quemadura de tercer grado, 40%. Sus heridas se tratan con crema tópica de sulfadecina argéntica. Y al tercer día, luego de su ingreso, el cultivo semi-cuantitativo de la biopsia en una herida quemadura muestra 104 pseudomonas por gramo de tejido. La paciente está estable. ¿Qué hacemos? Si está estable y ha salido su cultivo con pseudomona, tópicamente le damos antibiótico para cubrir esa pseudomona. Debajo de la escara. La B. Tipo de suero administrado inicialmente en un paciente gran quemado. ¿Qué le dan? ¿Suero glucosilado? No. Eso implica darle destroza sin electrolitos. No nos especifica. Hemos de tampoco lactato de Ringer. Esa es la elección. Lactato de Ringer. Cantidad de suero administrada en litros para las primeras 24 horas en un paciente con 70 kilogramos y 30% de superficie. Multipliquen. ¿Cuánto sale en litros? ¿Cuánto sale? 7.2 o 8.4. 70 por 3, 21 por 4, 8.4 litros, correcto. Un bombero, 45 años, incendio, 60 kilogramos, quemadura de tercer grado, 35% de superficie corporal. Llega casi 30 minutos luego del accidente.
Calculemos el requerimiento de líquido y la fórmula de Parkland y la prescripción inicial. Bien. Tenemos el peso y el porcentaje. Multipliquen. ¿Cuánto saldría? Multiplico 4 por 60 por 35. Me sale un volumen. Lo divido entre 2 porque eso es lo que voy a pasar en las primeras 8 horas. Y a eso lo divido entre 8. ¿Cuánto le sale? 525, ¿no? Durante las primeras 8 horas. Correcto. Esa es la respuesta. Muy bien. Características de la quemadura eléctrica son graves y pueden producir arritmias e incluso paro. Deben ir a una unidad de cuidados intensivos. Una de las siguientes no está indicada sistemáticamente en el tratamiento de la urgencia de la quemadura. Suero, sí. Vacuna antidietánica, analgésicos, antagonistas, correcto. Antibiótico no es prioridad. No es de rutina que hay que ponerlo en cada paciente. Solo en aquellos signos de infección. El microorganismo oportunista no bacteriano aislado con mayor frecuencia en las heridas por quemadura es. La respuesta es la Candida albicans. Correcto, la Candida albicans. Muy bien, hacemos un break de 10 minutos. Gracias.